Padre eterno, gracias te damos, Señor. Nos has traído con la disposición de este tiempo de meditación en tu palabra, por lo cual, Señor, nos acercamos a ti para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, a través de los pasajes que vamos a estudiar, y te rogamos quites todo estorbo en medio de nosotros. Perdona, te rogamos nuestros pecados, dispón que los oídos y los corazones estén atentos y dispuestos para recibir tu palabra, para que produzca el fruto que tú esperas de nosotros. Te agradecemos y en tus manos ponemos el tiempo y la disposición para que con tu bendición seamos prosperados en tu palabra y en nuestro andar. La gloria y la honra son tuyas por los siglos de los siglos, y en el precioso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te agradecemos. Amén, Señor. Hoy vamos a ver qué son las pruebas y qué son las tentaciones, acerca de cómo nos afecta para guiar nuestras vidas ese mal. Dios lo permite porque está dentro de su voluntad, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y para ello, primeramente, vamos a ver un pasaje que está en el libro de Jueces, que vamos a ver de qué manera Dios estaba probando a su pueblo Israel. Y es para que nos quede el antecedente de que a lo largo de toda la historia de la humanidad, y principalmente sobre el pueblo de Israel, Dios ha permitido este tipo de aflicciones para corregir el camino de su pueblo, para corregir el camino de la iglesia que pertenece a Cristo en nuestros días. Entonces vamos a ver lo que nos dice el libro de Jueces, a partir del capítulo 2, en el versículo 1. Dice la palabra: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice el versículo 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres.
Dice el capítulo 3, en los versículos 1, 3 y 4. Estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y si recordamos el principal mandamiento, lo observamos en Deuteronomio capítulo 6, entre los versículos 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué el capítulo que acabamos de leer de Jueces, en el capítulo 2 y parte del 3, por qué Dios habla de que había dejado a las naciones que estaban alrededor de donde se había sentado el pueblo de Israel? Si recordamos lo que dice el capítulo 15 del libro de Génesis, dice el versículo 1, después de estas cosas, haciendo referencia a lo que habla el capítulo 14, que menciona el rescate que hizo Abraham de su sobrino Lot y del encuentro que había tenido con el sacerdote Melquisedec, quien lo había bendecido. Es el pacto que hace Dios con Abraham, y en él Dios le promete que le daría descendencia. Pero aparte de darle descendencia, en el versículo 3, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y vemos que en el versículo 18, Dios le dice a Abraham, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tal como lo vemos en el mapa. Teniendo como antecedente esto que dice Génesis 15, Dios había sacado a su pueblo Israel por mano de Moisés. El objetivo era que Moisés introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero si recordamos la escritura, habla de una desobediencia acerca de algo que Dios le había dicho. Y por esa desobediencia, Dios ya no le permitió a Moisés entrar con el pueblo de Israel, por lo cual quien le siguió en esa misión fue Josué. Entonces, parte del pacto que Dios le había dado a Abraham era que iba a quitar la tierra a todos los cananeos para dárselas a Abraham, pero por la desobediencia que menciona aquí el capítulo 2 de Jueces contra Dios, por haber tenido el pecado de idolatría y haber servido a esos dioses y por haber tenido relaciones con esas naciones, entonces Dios estaba permitiendo que algunas de esas naciones permanecieran ahí a su alrededor, porque entonces Dios iba a permitir que esas naciones les provocaran males y les provocaran aflicciones para que Israel corrigiera su camino. Vemos, por ejemplo, el versículo 15 del capítulo 2 de Jueces, dice, por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces dice el versículo 4 del capítulo 3, y fueron para probar con ellos, con esas naciones, a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces Dios estaba utilizando a esas naciones para que afligieran al pueblo de Israel a través
de la opresión que ellos ejercían y que de esta manera Dios estaría probando al pueblo de Israel para corregir su camino. Entonces vemos aquí cómo Dios estaba probando a su pueblo. Ahora bien, dice el Salmo 7, en el versículo 9, en su parte B, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. También dice el Salmo 11, versículo 5, Jehová prueba al justo. ¿Y a qué se refiere con el justo? Bueno, es a quienes Dios ha justificado. ¿Pero qué con la iglesia de Cristo desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días? Veamos lo que enseña la parábola del sembrador en Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a ver qué significa esta parábola. Y dice el versículo 18 del mismo capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y si observamos Marcos 4, en el versículo 14, dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el sembrador es el que predica, el que enseña la palabra de Dios, y la semilla es la palabra de Dios. Dice el versículo 19 de Mateo 13: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y si observamos Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. También podemos observar en Lucas 8:12, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces aquí vemos que quien se encarga de que alguien no se acerque a la palabra de Dios es el diablo. Y él hará todo lo posible porque la mayor parte de la gente no se acerque ni tenga interés en estudiar la palabra de Dios ni saber de ella. Entonces esa es su intención. Y dice el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y dice Lucas 8:13: los de sobre la piedra o pedregales son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Regresando a Mateo 13, el versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 8:14 al respecto dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y dice el 23 de Mateo 13: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, lo que nos está diciendo aquí la parábola del sembrador, según la explicación que el mismo Señor Jesucristo da a quienes da a sus oyentes que le preguntaron, es
que hay 4 tipos de personas. Aquellos que se les comparte la palabra y que, aún habiendo escuchado, no tienen ningún interés, y en ese momento el diablo se encarga de quitar lo que habían escuchado. ¿Y por qué no tienen interés? En los lugares a donde siembran los campesinos hay senderos que se forman a manera de camino porque por ahí están habituados a pasar. Entonces la tierra de esos terrenos, aunque es de cultivo, de tantas ocasiones en que hace camino la gente por esas veredas, por esos senderos, se va endureciendo la tierra. Entonces la semilla no puede penetrar, y al quedar expuesta, pues esa semilla es comida por las aves. Pero la parábola nos dice que quien está quitando la palabra de Dios de esas personas es el diablo. Entonces los corazones de esas personas están tan endurecidos que la palabra de Dios no penetra, no tiene ningún interés. Entonces, así como reciben la palabra, les es quitada. El segundo tipo de personas es el que cae la palabra de manera análoga como en pedregales, y a pesar de que algunas semillas o la palabra echa un poco de raíz, esta no perdura, porque dice la misma palabra que en el momento en que llega la aflicción de las pruebas o todo aquello que ellos sienten que les está perjudicando y que era algo que ellos no estaban viviendo cuando no se les compartía, entonces prefieren apartarse, y la palabra que habían recibido pues también no produce ningún fruto. El tercer tipo de personas, que es semejante a las semillas que caen en un terreno que tiene espinos, dice que esos espinos se asemejan a los afanes, a los engaños que trae la riqueza y a los placeres de la vida. Entonces, el interés de las personas que escucharon esa palabra es mayor hacia las cosas del mundo y no tienen más interés por acercarse a Dios ni a su palabra. Entonces, también esa palabra sembrada en ellos pues no produce fruto. Y el cuarto tipo de persona de la que habla Mateo 13 en esta parábola, el versículo 23 dice que es como ese tipo de terreno a donde cae la semilla y produce fruto, porque dice que es el que oye y entiende la palabra. Entonces, el entendimiento, el escuchar la palabra, es como la tierra de siembra que recibe la semilla y germina y produce el fruto que se espera que tenga. Porque dice el versículo 23 que es el que oye la palabra y la entiende. Entonces esa palabra recibida produce ese fruto. Ahora, vemos que aquí en estos versículos, en esta explicación de la parábola, se habla de aflicción y se habla de pruebas. Entonces esto nos lleva a entender que todo aquel que recibe la palabra de Dios va a tener aflicciones, va a tener pruebas, va a tener tentaciones, y en medio de esas circunstancias, el que salga avante de esas tentaciones, de esas pruebas y de esas aflicciones, va a ser el que permanezca en la palabra y va a ser el que permanezca produciendo fruto. Entonces tenemos que diferenciar ahora lo que son las pruebas y lo que son las tentaciones para no caer en esa confusión. Dice el capítulo 1 en los versículos 2 al 4: Hermanos míos, y aquí está hablando a la iglesia, a los creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque aquí la palabra nos está diciendo que debemos de tener
sumo gozo cuando estemos atravesando diversas pruebas. Los males, lo que nos provoca dolor, lo que nos provoca tristeza, lo que nos provoca aflicción, pues lo vemos como algo malo para nuestras vidas. Pero vamos a ver qué dice Romanos 5. Dice a partir del versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hemos creído el Evangelio y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces ahora hay una paz en la relación que nosotros tenemos con Dios, porque ya hemos sido justificados, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué produce paciencia? Porque esperamos en que Dios va a cumplir sus propósitos y esos propósitos van a ser de bendición. Entonces, tenemos que ser pacientes en el tiempo que dure esa prueba. Entonces, en ese sentido, las tribulaciones producen paciencia. Pero dice el versículo 4, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Entonces, una vez que estamos siendo forjados en la paciencia, podemos seguir teniendo pruebas. ¿Y por qué pruebas? Porque la prueba produce esperanza. Entonces, nuestra fe, nuestra confianza se va cimentando en esa esperanza. Y dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿por qué no nos avergonzamos de tener esa esperanza, de estar confiados en lo que Dios nos dice en su palabra mientras atravesamos esas pruebas? Porque sabemos y reconocemos que en nuestra salvación, en el perdón de nuestros pecados, nosotros no aportamos nada, porque espiritualmente estábamos muertos, porque nada de lo que hiciéramos nos podía dar esa redención. Y fíjense lo que al respecto nos dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es que el amor de Dios que Él derramó sobre nosotros fue un amor sublime, fue un amor ágape, en el cual a Dios no le importó que fuéramos sus enemigos, porque Él sabía lo que iba a producir su amor por nosotros. Él sabía que nos iba a dar salvación en el momento en que tuviéramos fe en creer el Evangelio, en creer en la obra redentora de Cristo. Entonces, Él ofreció su cuerpo en sacrificio para que nuestros pecados fueran puestos en su cuerpo y tuviéramos el perdón de nuestros pecados, siendo enemigos de Él, porque no teníamos ningún acercamiento hacia Él. Entonces, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún o todavía pecadores en ese tiempo, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces el gozo a que se refiere Santiago 1 en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, significa que vamos a soportar las aflicciones que vengan acompañando a esa prueba en correspondencia al amor que Dios tuvo por nosotros en el momento de que el Señor Jesucristo estaba pagando en la cruz del Calvario, siendo nosotros sus enemigos. Entonces, Él nos mostró su amor cuando éramos enemigos de Él, y ahora nosotros mostramos el amor por Él en cuanto estamos soportando esas pruebas, esas aflicciones, por la esperanza de las bendiciones que vamos a recibir cuando estemos en su presencia, y aún estando aquí en el mundo, por las bendiciones que recibimos en el momento en que Dios está cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Ahora, otro propósito que se cumple cuando nosotros somos sometidos a prueba es lo que nos dice
la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nosotros, ¿cómo podríamos consolar a alguien? ¿Cómo podríamos darle consuelo a alguien? ¿Cómo podríamos darle palabras de consuelo a alguien que está sufriendo en medio de una prueba, de una tribulación, de una pérdida de un ser querido, si nosotros no hubiéramos experimentado algo similar antes? No podríamos hacerlo, porque perfectamente nos dirían, ¿cómo sabes lo que estoy sintiendo si tú no lo has vivido, si tú no lo has pasado? Entonces, en ese sentido también Dios permite pruebas para que nosotros lo experimentemos y nos sea de bendición en el momento en que damos ese consuelo a esas personas. Pero además, en medio de las pruebas y de lo que Dios permite en nuestras vidas, también Dios lo utiliza para que compartamos el Evangelio. Estaba yo en la congregación y recibí la noticia de que mi papá había fallecido. Cuando estábamos en el velorio, a un lado de donde estaba siendo velado mi papá, estaban velando a un bebé y alguien me pidió que fuera a compartirles. Entonces los papás eran muy jóvenes, muy jóvenes. Se veía que tenían gran sufrimiento por la pérdida de su bebé. Y en ese momento les compartí un pasaje de la Biblia. Cuando compartimos en un velorio, el mensaje es evangelístico. Cuando terminé de predicar, les invité a que hicieran decisión para reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En el momento que estaba yo guiándolos en oración para que hicieran esa decisión, escuché que todos los que estaban presentes en ese momento, y eran bastantes porque había mucha gente de pie y había muchas personas en ese velorio, hubo un momento en que abrí mis ojos y me pude percatar de que todas las personas que estaban escuchando hicieron decisión. Y es algo que a mí, en medio de la tristeza de haber perdido a mi papá, me dio mucho gozo de saber que Dios había utilizado ese momento, ese día en que había fallecido mi papá, para traer la salvación a muchas personas. Entonces, en ese momento estaba yo completamente consolado por Dios en saber que había sido un tiempo de mucha bendición para mí y para esas personas que en ese momento Dios había traído su misericordia a sus vidas. Entonces, es una forma también en que Dios utiliza las pruebas y le doy gracias a Dios por ese tiempo. Ahora, el Señor jamás oculta en su palabra que aún nosotros tuviéramos que atravesar aflicciones y pruebas, porque en su palabra Él lo dice. Y entonces, como acabamos de ver, las pruebas son en nuestro propio beneficio. Una ya sea para tener crecimiento, para corregir nuestras vidas, para recibir y poder dar consuelo y para poder compartir el Evangelio también. Porque en esas circunstancias las personas son más sensibles a recibir la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio. Pero, como les acabo de comentar, si vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, dice la palabra, hablando el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aquí en este versículo el Señor nos está diciendo que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, podemos tener paz. Y nos asevera que aquí en el mundo vamos a tener aflicción,
pero debemos estar confiados en Él, porque Él nos da esa paz, la paz que Él dice que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces en medio de esas circunstancias que atravesamos, las personas que no tienen el acercamiento con la palabra de Dios se sorprenden de que en medio de los problemas o de las circunstancias que estamos atravesando, nosotros mostramos una paz, pero esa paz la recibimos de nuestro Señor Jesucristo, porque es una promesa que Él nos da en su palabra. No solamente a pesar de que el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción y a la vez tendríamos paz. En el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, Él mismo nos dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí lo que nos está revelando este versículo es que Cristo existía desde antes de que fuera formado el mundo. Entonces, Él no comenzó su existencia a partir de que nació de María, sino que como Dios, el atributo que tiene es de eternidad. Dios utilizó el vientre de María para que el Señor Jesucristo tomara forma humana. Ahora dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A qué se refiere este versículo? Está hablando de nosotros. ¿Y por qué dice que la palabra de ellos? Se refiere a lo que el Señor les transmitió y que a su vez ellos transmitieron a quienes les compartieron la palabra, pero también obviamente se está refiriendo a lo que está escrito en el Nuevo Testamento y que nosotros hemos recibido y que seguirán recibiendo quienes vengan a creer en el Evangelio, quienes vengan a creer en Cristo como su Salvador. Lo que también nos está revelando aquí el versículo 20 es que no solamente por ellos estaba pidiéndole al Padre, sino también por nosotros. Y esto lo podemos ver en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y con respecto a esto se nos confirma en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 18. Y aquí está hablando el apóstol Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok, entonces cuando la palabra habla de gentiles se refiere a todas aquellas personas que no son judíos, que no son hebreas, que no pertenecen al pueblo de Israel. Ahora, regresando al libro de Santiago, vamos a ver a qué se refieren las tentaciones. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué dice este versículo que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie? Fíjense, si observamos lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 55, en los versículos 7 y 8, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos sois mis caminos, dijo Jehová. Y Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es un Dios santo y en Él no hay maldad, ni hace ni permite las cosas por maldad, por dañar, sino que Él siempre tiene propósitos de bien y, como dice aquí, pensamientos de paz. Y dice Jeremías en el capítulo 30, en el versículo 24, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Hay cosas que no entendemos, pero tenemos que confiar en Dios, que lo que está permitiendo en la vida de cada uno, mientras estamos en pruebas, mientras tenemos aflicciones, Dios lo que está permitiendo es para nuestro bien y no lo vamos a entender o no vamos a comprender cabalmente por qué Dios está permitiendo de esa manera lo que estemos atravesando. Pero nos dice su palabra que en los postreros días lo vamos a entender. Cuando estemos en su presencia, sobre todo, vamos a entender estas cosas, porque nuestro entendimiento no alcanza a comprender los pensamientos ni los caminos de Dios para entender las cosas que Él está permitiendo en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo. Imagínense a una mamá que lleva a un pequeñito al médico porque está enfermo. Y cuando llega ese pequeño, el médico le dice a la mamá que lo va a tener que inyectar porque esa inyección le va a ayudar para sanar. Y el pequeñito no lo entiende. ¿Por qué la mamá lo tuvo que haber llevado con una persona que lo está lastimando? Que lo está lastimando con esa jeringa. Y aunque su mamá le dice que es para curarse, el pequeño no entiende por qué o de qué manera se va a curar si está siendo lastimado. Y cuando termina de inyectarlo el médico, la mamá, antes de salirse del consultorio, le dice al pequeño que le agradezca al doctor, porque eso que hizo es para sanarlo. Y el pequeño tampoco entiende por qué le tiene que agradecer. Por más que la mamá o el médico trataran de explicarle al pequeño que ese mal que recibió por haber sido inyectado o ese mal sabor que le van a dejar los medicamentos cuando los tenga que tomar, de qué manera van a obrar en su cuerpo para sanarlo y para que no tenga las molestias de la enfermedad que está padeciendo. No lo entiende. Pues de esa manera, nosotros cuando atravesamos pruebas, cuando tenemos aflicciones que Dios está permitiendo en nuestras vidas, Dios está obrando en nuestras vidas para nuestro bien, para nuestro beneficio, para bendición nuestra o de otras personas. Entonces por eso tenemos que agradecerle a Dios, aunque no lo entendamos, aunque para nosotros sea ilógico, porque Dios lo está permitiendo para nuestro bien. Y así como dice Romanos 8:28, que a los que creen todas las cosas les ayudan a bien. Entonces todo lo que permite Dios en nuestras vidas es para beneficio nuestro. Ahora, entonces, regresando a Santiago 1, en el versículo 13 nos está diciendo que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué dice aquí la palabra que Él no tienta a nadie? Fíjense lo que dice Mateo 4 en el versículo 3. Y vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si observamos el mismo pasaje en Lucas 4, versículo 3, la palabra dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El tentador es el diablo. Y el diablo lo que busca para la humanidad es el mal, es dañar a la humanidad, es hacer que se pierda. ¿Por qué? Como veíamos hace un momento en la parábola del sembrador, él trata de alejar a las personas de Dios. Él procura que las personas no se acerquen a la palabra de Dios. Cuando vemos que hay lugares a donde está prohibida la palabra de Dios, está prohibida que se predique de la palabra de Dios, quien está detrás de todo eso es el diablo, que quiere alejar a las personas de Dios, quiere alejar la palabra de Dios de esas personas para que no crean
en lo que Cristo ha hecho para perdón de sus pecados, para que no le crean a Él y no reciban su misericordia. Entonces, por esta razón, Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. El tentador es el diablo. Entonces, las tentaciones no son algo que Dios esté provocando para probar a alguien, pero lo permite porque de esa manera cuando alguien no cae en una tentación, entonces eso le sirve a la persona para ser fortalecida en la fe y para mantenerse en obediencia ante Dios. Entonces vuelvo a leer el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia es una pasión desordenada por aquello que atrae en forma pecaminosa al hombre. Entonces dice el versículo 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, por esta razón, Dios no tienta a nadie, porque la tentación conduce al pecado. Entonces, una cosa es la tentación y podemos ser probados por medio de tentaciones, pero no es de parte de Dios. Las tentaciones las pone el diablo. Pero Dios lo permite porque puede ser probada nuestra fe y puede ser probada nuestra obediencia. Algunas veces es mal aplicado. 1 Corintios 10:13. ¿En qué sentido? Dice ese pasaje: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En muchas ocasiones este versículo es mal interpretado. ¿Por qué? Porque se habla como si se tratara de pruebas en sí, pero en realidad aquí está hablando de tentación. Entonces no podemos aplicar este versículo cuando se trata de pruebas, sino de tentaciones. Porque inclusive cuando se cita este versículo, se dice que Dios juntamente con las pruebas da la salida. Pero como acabo de decir, no se trata de pruebas, sino de tentaciones. Entonces, Dios no permite que nosotros tengamos una tentación más allá de lo que podemos resistir de esas tentaciones. Y en ese sentido, cuando dice aquí que juntamente con la tentación da la salida, se refiere a que podemos ser librados de la tentación. ¿De qué forma podemos orar? Señor, no puedo con esta tentación, líbrame, te ruego que no me dejes caer en esa tentación. Porque en el momento en que nos dejamos ser seducidos por la tentación, pues vamos a cometer pecado. Y como dice Santiago, la consumación del pecado trae muerte. Ahora, ¿por qué no sería aplicable el hecho de decir que Dios no permite una prueba más allá de lo que podemos resistir? En un cierto sentido sí y no. ¿En qué sentido sí? Que Dios no va a permitir las mismas pruebas o el mismo tipo de pruebas para todos los creyentes. Para cada creyente las pruebas son diferentes o en diferente grado, porque Dios sabe qué prueba vamos a pasar y qué no. Ahora, Dios no va a cortar el tiempo de una prueba. Dios va a permitir que esa prueba se cumpla en el tiempo que Él la está mandando, en el tiempo que Él ha establecido o designado, en el tiempo que Él ha determinado que dure esa prueba. Y aquí la situación es de que mientras no la pasemos, Él va a seguir permitiendo ese tipo de prueba. A lo mejor no exactamente la misma, pero van a ser pruebas similares. Cuando nosotros hayamos pasado esa prueba, entonces habremos avanzado a otro nivel
y probablemente las pruebas sean en otra área de nuestras vidas o en un grado mayor de aflicción. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo que hoy hemos visto? Primero, que las tentaciones no son lo mismo que las pruebas, aunque Dios puede utilizarlas para probar nuestra fe, para probar nuestra obediencia, y que las pruebas son para comprobar nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad a Dios, aunque también pueden ser utilizadas por Él para corregir nuestro andar en este mundo y también para poder ser nosotros consolados y tener a su vez el testimonio o la capacidad de poder dar consuelo a quienes están atravesando también ese tipo de pruebas. También lo que vimos es que Dios no utiliza el mal para causar solamente mal a nosotros, sino que Él sabe en qué grado va a permitir las cosas, pero es en provecho y para nuestro bien y para nuestro beneficio, porque vienen acompañadas de bendiciones que ya sea que las recibamos mientras estamos viviendo en este mundo o las que recibiremos cuando estemos en su presencia. Ahora, que hay cosas, hay pruebas, hay aflicciones que no entendemos por qué las estamos atravesando, por qué Dios lo está permitiendo de esa manera, pero que debemos de agradecerle, porque así como el pequeño que no entiende por qué el médico lo lastima y su mamá le dice que es por su bien o que es para que sea curado, el niño no lo entiende ni tampoco agradece al médico, porque él lo único que percibió en su mente es que fue lastimado. Y así nosotros. El entendimiento que tenemos no nos va a hacer comprender por qué Dios está obrando de esa manera, pero lo que sí debemos aceptar y debemos de confiar en Dios es que es por nuestro bien. Esperando que haya sido de bendición estos pasajes que hoy vimos, vamos a agradecer a Dios este tiempo. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, de habernos permitido tener este acercamiento a tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que nos ayudes a ser agradecidos y entendidos de las pruebas que tú permites en nuestras vidas, porque sabemos que eso es para nuestro propio provecho. Te agradecemos, Señor, y te rogamos tu bendición para el resto de la semana, y asimismo, Señor, te rogamos por la salud de nuestros hermanos en la fe, quienes están atravesando enfermedades o convalecencias. Señor, por favor, sé tú con ellos, permíteles que regrese la salud a sus cuerpos, que sean cumplidos tus propósitos, y aquellos que están teniendo otro tipo de pruebas, también, Señor, no permitas que decaiga su ánimo, no permitas, Señor, que se alejen de ti, al contrario, que haya alabanza en sus vidas, porque tú estás al pendiente de lo que nos acontece en todo tiempo. Señor, bendice a nuestros oyentes y en cada una de sus necesidades provee que tengan para cubrir cada una de ellas. Te rogamos tu bendición para todos nuestros oyentes. Te lo rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.